Bueno, entremos en materia y les propongo, y lo vamos a hacer a lo largo del día de hoy, lo haremos toda la próxima semana, un análisis a profundidad sobre lo que significa la iniciativa del presidente de la República. Les insisto, el presidente le envía hoy a las 2 de la tarde, le entregará personalmente a la Asamblea Nacional. Seguramente el fin de semana tendremos ya claridad sobre el texto y la próxima semana, tanto en el comentario de quienes habla, cuanto con nuestros invitados, compartiremos algunos elementos del contenido de ese proyecto de ley. Pero ayer el presidente brindó algunas líneas maestras generales del contenido de ese proyecto. ¿Cómo vio el anuncio? Le quiero preguntar a la economista Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador, analista económica, académica además, que nos acompaña aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias realmente por la invitación, felicitaciones también por su nueva casa, Fabricio. Muchas gracias. Poniendo un poquito en contexto, yo creo que es importante también entender cómo está la economía actualmente, ¿no? Nosotros el año pasado, el año 2020, la economía ecuatoriana decreció en 7,8%, que fue la caída más grave que ha tenido en la historia del país, incluso más grave que en la crisis de 1999, más grave que lo que pasó justamente con el terremoto. Si sumamos la crisis del 99 y sumamos el terremoto, ni esos dos impactos nos suman lo de la pandemia. Entonces el presidente Lasso ayer justamente hablaba de las cifras fiscales y a veces los economistas tenemos esa muletilla, hablar solamente del tema fiscal, pero nos falta qué pasa con el tema monetario, qué pasa con el tema externo, qué pasa justamente con el tema real. Entonces yo creo que en términos generales, la ley está en términos generales, no se puede realmente decir cuál es el contenido específico de lo que presentó el presidente Lasso. Hay algunos temas tributarios que podrían ser interesantes. Yo creo que lo más complicado va a ser justamente el tema laboral, porque lo importante no solamente es retroceder derechos, que el presidente Lasso ya lo ha dicho que no, sino es generar empleo, Fabricio, es generar empleo, Belkis. En este país lo más complicado es eso, y yo coincido, y ya hablando un poquito con el sombrero de exgerente, presentamos algunos proyectos de ley en su momento para atraer inversiones, para generar empleo, y eso no se dio. Entonces yo tengo una ley bonita, pero se necesita un montón de incentivos en la economía adicional que solamente la ley. Espero que realmente eso se pueda dar, porque lo que necesitamos ahorita es reactivar la economía. Ya lo decía usted también, Fabricio, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo pleno. En este momento yo viendo desde el otro lado ya del sector privado, lo que realmente las empresas necesitan es justamente eso, y veamos ya cuando llegue, que creo los responsables, cuando llegue la ley a la Asamblea, poder analizar cada uno de los puntos a detalles y ver cuáles son los puntos positivos, los negativos y realmente cómo se va a enfocar eso en la economía. Brevemente, antes de ir profundizando igual, de manera general, estos aspectos y estos pilares que dio a conocer el primer mandatario en esta, no cadena, sino informe, digamos, que se dio al país, citar algunas cifras a las que se hizo referencia. Deuda pública que alcanza 63.000 millones de dólares, equivalente al 63% de la economía, una deuda o un déficit fiscal heredado de 7.000 millones de dólares, evidentemente agravado por la pandemia y causado, dijo, por el pésimo manejo de pasadas administraciones. Esta diríamos que es una radiografía real de lo que ocurre con la economía ecuatoriana. Esos dos datos son los que son, Belkis. Efectivamente, la deuda está en esos niveles, pero nuevamente yo creo que hay que poner en contexto. No se puede satanizar a la deuda por satanizar. En su momento, si recordamos los meses más complicados de la pandemia, por ejemplo, hay que recordar que la estabilidad monetaria en este país es indispensable. Como digo, a veces nos enfocamos en el tema fiscal, pero ¿qué pasa con el tema monetario? ¿Y por qué me voy allá? Se necesitó en su momento endeudamiento también para sostener la dolarización, Belkis, para que algo que 9 de cada 10 ecuatorianos queremos mantener se pueda sostener de manera adecuada. Si no, no podíamos. Teníamos una reserva de 1.900 millones en su momento, en el mes de abril del año 2020, y eso no nos permitía ni siquiera poder entregar el efectivo que la gente necesitaba. Entonces, ese endeudamiento que en su momento se necesitó ha venido históricamente, no durante los últimos 4 años, sino durante realmente los últimos 20 años, porque lamentablemente
no se ha generado estos temas de productividad o de producción estructural en nuestro país. Y por eso ahí regreso nuevamente a lo que conversaba al inicio. Necesitamos una ley que permita crear empleo estructural, no solamente temporal. ¿Qué pasó en el tema de la pandemia? En un año, por ejemplo, retrocedimos 10 años de los logros que alcanzamos en temas de pobreza. Eso significa que lo que hicimos durante 10 años, que estuvo bien o mal, que logramos avanzar, nunca fue un cambio estructural. Con una pequeña afectación o grande afectación, como fue la pandemia, pero la pandemia no fue pequeña, esa sí fue una gran afectación, inédita para la historia contemporánea del Ecuador, ¿no? Sí, Fabricio, pero en otros países, ¿no es cierto?, el empleo no se vio tan afectado como se vio afectado en el Ecuador. Yo entiendo, sí, y en países, sobre todo latinoamericanos, sí, pero en otros países donde tienen otro nivel de desarrollo, el tema estructural del empleo estructural permitió también apalancar de alguna manera un efecto tan grave, eso sí, como la pandemia. Y por eso empezaba mi intervención diciendo, nunca en la historia del Ecuador vivimos algo tan grave. Y también a veces es fácil comentar desde afuera. Cuando uno está ahí sentado, realmente viendo que no se tienen los recursos necesarios, tienes que acceder a la deuda. Y este gobierno, yo creo que también va a tener que seguir en esa senda. No se puede automáticamente eliminar el tema de endeudamiento. Hay que ir incentivando, obviamente, que vengan estas inversiones extranjeras, la inversión nacional, que ya dependamos menos, pero eso va a ser un proceso paulatino en el tiempo. Pero de hecho el Fondo Monetario Internacional ha comprometido 1.500 millones de dólares para este año, 800 millones, entiendo, antes de que se acabe septiembre y 700 millones hasta diciembre. O sea, va a haber endeudamiento, de hecho. Tiene que haber, Fabricio, y por eso digo, no se puede eliminar de raíz o ya mañana no quiero endeudarme. Incluso cuando nos firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario, se tenía planificado así los desembolsos, como un gobierno responsable en su momento, ¿cierto? Que ya el nuevo gobierno pueda tener esos recursos porque sabíamos que la economía ecuatoriana todavía sigue dependiendo de este tema. Entonces, nuevamente, y regresando un poquito a esta ley que el presidente Lasso está presentando, creo que esos incentivos de los que los economistas nos encanta hablar son indispensables para inversión extranjera, para generación de empleo, para disminución de pobreza, para disminución de desigualdad, que en este país todavía tenemos complicaciones. Vamos entrando y le quiero proponer a nuestra invitada Verónica Artola, mi compañera Belkis, a ustedes, querida audiencia, entrar un poquito en materia con algunos elementos de lo anunciado ayer por el presidente de la República. A ver, dice, no se subirá el IVA, no se va a tocar el precio del gas de uso doméstico, anuncia la eliminación del IVA para una serie de productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina. Para apoyar el turismo, eliminación del IVA de hospedaje para extranjeros, eliminación del ICE para planes de telefonía móvil de personas y de empresas, no sé si es para todos o por ahí habrá alguna letra pequeña, a videojuegos o vehículos híbridos y eléctricos, se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuges, se exonerará los valores pendientes del impuesto a la herencia a fallecidos durante la pandemia. Eso anunció en el tema tributario. ¿Qué impacto podría tener esto que acaba de anunciar, aunque no sabemos el condumio, el contenido? Pero hay un anuncio macro que ha hecho el presidente en este tema de impuestos, en esta parte. En el tema tributario, con lo que anunció el presidente el día de ayer, parecería que las cosas van por un camino adecuado. En el tema de la herencia, ahí me genera personalmente un poco de ruido porque realmente quien paga el impuesto a la herencia no es la gran mayoría de ecuatorianos, sino es un grupo específico, y por más que suene solo 30 millones de dólares permitiría, por ejemplo, dar más recursos para todo el tema de violencia de género, por ejemplo. Entonces yo creo que son recursos importantes que se podrían mantener. Efectivamente no sabemos del detalle en particular, pero como decía al inicio, el tema tributario yo no le veo tan complejo. Yo creo que lo más complicado va a ser hablar del tema laboral. Y usted hacía una pregunta al inicio, Fabricio, o en el comentario, ¿qué pasa con la evasión? ¿Qué pasa con la ilusión? Sí, el presidente no dijo nada ayer del tema de evasión tributaria. Yo hubiese esperado, y creo que mucha gente esperaba que el presidente diga algo, emita algún mensaje o haga algún anuncio sobre el tema de evasión. No dijo nada sobre el tema de evasión. De acuerdo, entonces, en esa línea, de acuerdo a datos de la CEPAL, hasta diciembre del 2020, más o menos la cuantificación de la evasión en el Ecuador es de 7.000 millones. Eso es aproximadamente el 7% del PIB. Si vamos a dejar de lado, por ejemplo, tema de exenciones, cambiar el tema del RICE, no sabemos a qué tipo de régimen, lo importante es que eso no vaya a generar algún tema más laxo en el cobro de impuestos. Lo importante es que se pueda ir cobrando de manera adecuada. ¿Para qué, Fabricio?
¿Para qué, Belkis? Esos recursos no es solamente para cuidar o eliminar o cerrar el hueco fiscal. Esos recursos me permiten redistribuir la riqueza a los que más necesitan. Nuevamente, tenemos niveles de pobreza que están bordeando casi el 30%, de extrema pobreza casi del 15%. Necesitamos que esos recursos vayan a los más necesitados. Usted ha hecho referencia al tema laboral, que sin duda creo que a muchos ha causado sorpresa. El presidente decía que lamentablemente apenas 3 de cada 10 ecuatorianos gozan de derechos adquiridos en materia laboral, pero ¿cómo se entiende esta medida que se busca a través de este proyecto de ley urgente, cuando podría más bien darse a entender que generaría en cierta medida inestabilidad? Belkis, ahí como yo digo, tener una ley escrita no es suficiente, se necesita mucho más. La ley ¿no es cierto?, que se lanzó en la pandemia también, ¿no es cierto?, la ley humanitaria, en teoría lo que buscaba en su momento también fue generar mayor empleo o mayor estabilidad en los momentos de pandemia, que fue muy complicado. Y lamentablemente no todos, pero también malos empresarios utilizaron esa ley para despedir a gente, que ese no era el propósito. También ahí no se siguieron los controles adecuados desde el órgano rector también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo importante es que una ley te permita tener esos incentivos. Nuevamente, en los últimos 4 años se generaron, y por experiencia, ¿no es cierto?, se generaron 2 leyes para atraer inversión extranjera directa. Se firmaron un montón de intenciones de inversión extranjera, pero a la final no llegaron. Eso se puede realmente reflejar también en el tema de empleo. No es suficiente tener esta ley, se necesita generar un escenario macroeconómico, un escenario de confianza importante. Y ahí yo sí creo que el presidente Lasso y el gobierno puede aprovechar una cosa de manera indispensable. Está con una buena popularidad, creo que todos estamos felices con el tema de vacunación, que nos lleve a debatir estos temas de empleo. Tenemos una ley del Código Laboral de 83 años, que ahorita querer hacer ajustes ahí no nos va a permitir arreglar del fondo la cosa. Entonces, yo creo que la Asamblea tiene que debatir seriamente, el gobierno tiene que debatir seriamente, desde el sector privado se tiene que debatir seriamente cómo se va a generar este empleo estructural, que no nos va a permitir solo con una ley, sino que, como digo, es un montón de condiciones que tienen que estar atadas. En el mismo contexto del tema tributario, Verónica Artola, el presidente decía ayer, proponemos un ajuste a las deducciones del impuesto a la renta. Yo ahí me quedo pensando a qué se refiere, porque desde enero del 2008 los contribuyentes accedimos a la posibilidad, y entiendo que esta medida fue para incrementar la cultura tributaria de las deducciones para vivienda, para vestuario, para alimentación, para salud, para educación. Yo no sé si se refiere a esas deducciones. Habla de que esto resultará en una mayor contribución de una muy pequeña minoría de ecuatorianos, apenas el 3.5% de la población económicamente activa, es decir, quienes ganan por encima de los $24,000 anuales. Eso significa quienes ganan más de $2,000 mensuales. ¿Qué grupo poblacional es ese? O sea, ¿qué sector de la economía es aquel que gana a partir de los $2,000? ¿Son los más pudientes? ¿Es la clase media? ¿Es la clase media alta? ¿Cuál es ese sector al cual el presidente Lasso hace este anuncio respecto de este ajuste a las deducciones del impuesto a la renta? Primero, en lo que usted dice tiene mucha razón, y por eso yo empezaba diciendo también en el tema tributario. Cuando empezaron a hacer esas exenciones del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, y el año pasado también se incluyó el tema de turismo, era para ir regularizando y generar esa cultura tributaria. Pues decía, si se va a eliminar eso, ojalá eso nos lleve a después a tener una mayor evasión tributaria. ¿Quiénes ganan más de $2,000? La verdad, no hay las estadísticas actualizadas de la encuesta de condiciones de vida, pero se podría decir que es la gente de clase media, tampoco es la clase pudiente ni la clase baja. Pero ahí vamos a cobrar ese impuesto de $2,000 por persona, por núcleo familiar. No es lo mismo una madre soltera que gana $2,000 y tiene 3 hijos, ¿no es cierto?, que dentro, no sé, de una familia cada esposo gane $2,000, por ejemplo. Entonces yo creo que ese tema y esas puntualizaciones son las que tenemos que ver. Lo que no sabemos, ¿no? Exacto, una vez que llegue la ley, porque sería irresponsable también en este momento hacer un comentario sobre eso, pero creo que son esos temas que la Asamblea ojalá en serio pueda debatir. Pero cuando, perdón que le interrumpa, sí. Pero cuando Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, el día que presentó al país los términos de esta reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decía que el 96% de los ecuatorianos tiene ingresos inferiores a $1,000.
y que el 4% de los ecuatorianos tiene ingresos por encima de los $2,000 de la población económicamente activa y que ese es el segmento más pudiente. O sea, a mí me hace ruido cuando le escucho al ministro y dice que ese 4% de quienes ganan más de $1,000, dice él, pertenece al segmento más pudiente. O sea, yo no creo que una persona que gana $1,100 pertenezca al sector pudiente de la economía. No sé si es así, ustedes los economistas, no sé si ese es el término que se maneja, pero digo, ¿se puede interpretar así? Es decir, el 96% de los ecuatorianos en población económicamente activa gana menos de $1,000, ¿es así? Y solo el 4% gana más de 1,000, ¿es real esa cifra? Como le digo y he escuchado algunos análisis, los datos específicos de eso no hay, Fabricio. Pero yo coincido con usted que no se puede decir que los que ganan más de $1,000 tienen o son de la clase pudiente. Lo que hay datos, por ejemplo, es que los promedios tienen problema, ¿no? De que tienen muy bajo, muy alto, pero el promedio de salario en el Ecuador es de $282. Entonces, de eso lo que te dice es que la gran mayoría de la población están ganando menos del básico. Menos del básico. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, de que el salario básico no está cubriendo las necesidades, no cubre la canasta básica. Entonces, nuevamente, qué bueno que se haya subido un poco la vara, ¿no? De 1,000 a 2,083 o $2,000 más o menos mensuales, pero nuevamente necesitamos entender la especificidad por núcleo familiar, por persona, ingresos, utilidades, qué pasa con los que facturamos, qué pasa los que son relación de dependencia. Es muchísimo más fácil poder a ellos sí medirles cuánto están ganando mensualmente. Entonces son una serie de temas muy particulares que sí se necesitan debatir. Y lo iba a decir antes de que me interrumpa. Perdón. No se preocupe. Pasar una ley en la Asamblea es complejísimo. ¿Cómo ve el ambiente? Es súper complejo. En este momento en el ámbito de lo político, ¿no? A ustedes les pasó, pues. Yo recordaba, y tú también debes recordar, Belkis, octubre del 2019, cuando la Asamblea negó ese proyecto de 400 y pico de artículos que ustedes mandaron, pues, de economistas. Así es, y ahí estaba, por ejemplo, el tema tributario, que usted lo decía, estaba el tema de la reforma del Banco Central, que después también se lo aprobó en el mes de mayo, porque eran temas estructurales importantes. Pero pasar a la Asamblea, a debatir con los asambleístas, cada uno a veces con sus posiciones ideológicas más que técnicas, es muy complicado. Leía en el portal Primicias, ¿no?, que los asambleístas decían que ellos no sabían de la ley, que recién se enteraban. Yo creo que eso podría complicar un poquito el escenario político, Belkis, porque no ha habido esa socialización. Y esta relación quizá más cercana, ejecutivo, legislativo. Por eso yo pregunto, ¿cómo miramos ahora mismo el ambiente político para poder dar paso a una iniciativa como esta, que desde ya es cuestionada, aunque no se conoce su contenido, respecto de la diversidad de materias que abarca, respecto del poco tiempo que habría para su trámite por este carácter de urgente en materia económica? Entonces son muchos los factores que van a incidir ya en el trámite en sí. Muchísimos, y como digo, yo viví en la Asamblea algunos meses tramitando la ley de reforma al Código Monetario y nos resultó mejor haciendo reuniones específicas con los asambleístas, explicándoles el fondo de la ley. Cuando bien lo dice Fabricio, en octubre del 2019 era tema tributario, tema monetario, tema fiscal, porque también había un cambio en el COPLAFIP en ese momento, fue mucho más complejo. Entonces, yo creo que lo importante, y como decía, es que el presidente aproveche esta fuerza también que tiene en este momento para llevarnos a la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a la Asamblea, a debatir sobre algo indispensable que necesita el país, que es la generación de empleo. Si no, vamos a seguir teniendo esas crisis de ver a nuestros familiares migrando, como se está viendo actualmente, que creo que no es justo cuando todos esperamos que el país salga adelante. ¿Cómo explicamos el tema del impuesto, del odiosísimo impuesto del 2% a los microempresarios? O sea, ese fue un tributo que fue aprobado por la Asamblea anterior. Ahora el presidente Lasso ha hecho un anuncio inicial de que se va a eliminar. Dijo el presidente, quiero ver la parte exacta, aquí está. Dijo el presidente: para simplificar la vida del emprendedor vamos a eliminar el RICE y el régimen de microempresarios, que actualmente cobra el 2% de las ventas de microemprendedores. Yo le quiero preguntar a usted si valió la pena haber establecido ese impuesto del 2% a los microempresarios. Verónica Artola.
Fabricio, creo que los economistas tenemos el sesgo de si no hay los datos específicos para poder opinar es complicado. En su momento parecía una buena idea, creo que en este momento se necesita simplificar, se necesita generar estos incentivos para los microempresarios. Como le digo yo ahora desde el sector privado estoy trabajando con algunos emprendedores, algunas empresas que realmente quieren salir adelante y estas cargas tributarias lo único que hacen es espantar, por así decirlo, estas iniciativas. Entonces creo que es indispensable poder quitar eso en este momento y ojalá ya la Asamblea realmente pueda tramitar adecuadamente este tema, sobre todo en los temas tributarios que digo que parecería un poquito más fácil, más que al menos del tema del empleo que está tratando. Dos preguntas me envía uno de nuestros oyentes internautas, Óscar Aizaga, que me parecen básicas. Uno, cuando se habla de patrimonio, ¿se considera activos, pasivos o solo activos? Y dos, ¿cambiará la tabla del impuesto a la renta o se eliminará deducciones de gastos personales? Que creo que, no sé si usted tenga alguna respuesta sobre esto, porque no tenemos todavía el proyecto, pero cuando se habla de patrimonio y parto de eso, ¿se considera activos, pasivos o solo activos? En el patrimonio teóricamente es activos menos pasivos, es mi patrimonio. Entonces yo tengo una casa, ¿no es cierto?, que cuesta $100,000, pero está hipotecada, entonces tengo $80,000 de deuda, mi patrimonio es de $20,000. Entonces sobre los $20,000 es donde se tendría que pagar este impuesto, ¿no es cierto? Entonces de los quien tenga patrimonio mayor de los $500,000. Y ya en la tabla, como usted dice, no tenemos los detalles, no sabemos cómo se va a manejar eso, pero bueno, esperemos que llegue hoy la ley a la Asamblea y poder ahí analizarlo un poquito más. Usted hacía referencia al inicio de esta entrevista en la necesidad de adoptar medidas mucho más estructurales, sobre todo en el tema laboral. Más allá de este ámbito, ¿hacia dónde deberían apuntar estas medidas estructurales de las que se habla para poder estabilizar la economía del país? Bueno, yo creo que primero me encanta el tema monetario, ¿no es cierto? Yo creo que la medida estructural es justamente primero mantener el tema de la dolarización y creo, y ahí sí hicimos un buen trabajo en estos últimos 4 años. Con gusto yo he visto que la Reserva Internacional, por ejemplo, se ha mantenido en los niveles de los 6,000 millones de dólares, que es lo que dejamos nosotros en la administración. ¿Y por qué le hablo del tema monetario? Si algo pasa con la dolarización, olvidémonos del resto. No tenemos empleo, no tenemos estabilidad financiera, no tenemos nada. Entonces yo creo que primero hay que seguir, ¿no es cierto?, manteniendo adecuadamente el tema de la Reserva Internacional, el tema monetario. En un segundo nivel, el tema de la atracción de inversiones, porque con recursos frescos, con recursos nuevos que ingresen a la economía puedo generar este empleo, para que nuevamente no tenga yo algún problema de que en algún pequeño ruido económico tenga que automáticamente despedir a la gente. Tengo que generar esas aptitudes dentro de la economía per se para que se pueda generar este empleo estructural, formal, adecuado, con mayor equidad de género también. Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres, seguimos teniendo menos oportunidades que los hombres. Y no en está esta pandemia. En el mero discurso, es una realidad. No, así es, y de acuerdo a los últimos datos que presenta el INEC, las mujeres seguimos ganando alrededor de $400 menos que los hombres por el mismo trabajo, y entonces y seguimos teniendo más posibilidades de caer en el desempleo que los hombres. Entonces son temas que sí es importante. Los temas de género me apasionan mucho, entonces creo que por ahí también faltan algunas medidas de cambio estructural. Y definitivamente también apoyar a las empresas, a las medianas, a las grandes, a las pequeñas, a las micro. Recordemos que 9 de cada 10 empleos se genera en el sector privado, entonces creo que es importante, pero eso no significa que debamos satanizar al sector público. El sector público es indispensable también para que las cosas funcionen adecuadamente en un país. Fabricio lo decía y coincido plenamente, nos hemos olvidado en estos últimos años de la carrera del funcionario público, nos hemos olvidado de darle estabilidad al funcionario público. Creemos que los funcionarios públicos somos unos vagos o no hacemos mucho, o etcétera. Y yo digo por mi experiencia, yo hasta junio del año pasado siempre había sido funcionaria pública y sacrificamos muchas cosas, firmamos muchos temas, entonces creo que hay que reconocer también esas cuestiones en el sector público. Entonces, para ir concluyendo, hay que hacer un tema estructural en el sector privado, dar estos incentivos y también en el sector público permitir que sea una dinámica mucho más adecuada para que se genere ese ambiente positivo tanto en la comunidad interna como en la comunidad externa para que vengan nuevos capitales. Lo último, el presidente dijo que la deuda pública alcanza 63,000 millones de dólares, equivalente al 63% de la economía. ¿Es cierto eso?
el presidente lo dijo, no he revisado los últimos datos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta lo que nosotros teníamos cuantificado cuando salimos del gobierno, estábamos alrededor de esos montos. Y el tema del déficit, habló de 7,000 millones de dólares. ¿Va por ahí la cosa? Sí, Fabricio, pero ahí yo creo que se hizo un esfuerzo importante porque lo que estaba estimado de déficit en el año 2020 era de 12,000 millones de dólares, Fabricio. Y teníamos estimado también un decrecimiento de la economía de aproximadamente el 10%. Yo entiendo y es complicado y nuevamente tratando de ponerme en la posición de los ciudadanos, dicen, ok, ¿qué se hizo? Pero se hizo mucho para que ese déficit sea de la mitad, más o menos del 12 al 7, y que el decrecimiento económico del 10 pase al 7-8. Entonces, creo que son algunos esfuerzos que se hicieron también en estos primeros meses del año 2020 y que ahora, claro, entendemos, no es fácil la situación. Las proyecciones del Banco Central dicen que la economía crecería en alrededor de un 3% en este año 2021. Eso todavía está por debajo de la región, todavía está por debajo del PIB potencial, que quiere decir que la economía podría crecer un poquito más, pero sin empleo, sin confianza, sin inversión, sin un sistema adecuado de tributación, es complicado. Entonces esperemos y en verdad que le vaya bien al gobierno y que sobre todo que nos beneficie a todos los ciudadanos. Verónica Artola, exgerente del Banco Central, aquí en A Primera Hora. Gracias por el tiempo, muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes, buen día. Gracias. Aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 32 minutos por Sonorama, la gran señal nacional.